sesión libre. Ya. Es una sesión libre. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Miguel, ¿cómo está? Un gusto verlo siempre. Muy bien, Ana María. Hay en este libro que estamos leyendo, Quietud que fluye, hay una parte que dice que el venerable Ajahn Chah no le gustaba hablar de política, que solo hablaba de los temas que tenían fin. Ahí se refiere ¿a qué exactamente? Bueno, él estaba, al decir eso, él estaba siguiendo la pauta que estableció el Buda, ¿no? Creo que es en Diga Nikaya, en el discurso de extensión larga, no me acuerdo si es el 1 o el 2, en donde el Buda establece claramente cuáles son los sujetos los temas de conversación que no son adecuados para un monje o una monja, ¿no? Y entre la lista grandísima que da, está precisamente aspectos de política, dice de política, de reyes, de imperios, etcétera, etcétera. Todo eso no Ahí está, entra. no está permitido a los monjes hablar de eso. Claro, desde luego que un monje en una plática del Dhamma puede hacer referencia a esos aspectos siempre y cuando el fin último es conferir una enseñanza del Dhamma, ¿no? Entonces, en este caso sí se puede, pero no como un tema en sí. El monje y la monja están increíblemente restringidos en cuanto a cómo se pueden expresar en público. Sí, hay muchas restricciones. Ajá, ahí Sí. está. Sí, la política es algo que simplemente no va. Es una cuestión que se considera una actividad mundana, ¿no? Ya. Sí, Bueno, a mí me quedó la confusión en el término cuando decía que hablaba solo de temas que tenían un fin. Claro. Entonces, digo, ahí Sí, y el fin último del lenguaje de un monje o una monja es la liberación, ¿no? Es enseñar el Dhamma para que los claro. seres se puedan liberar, ¿no? Puedan practicar y liberarse, ¿no? Ese debe ser el sentido de la, digamos, el impulso de la conversación, ¿no? incluso Gracias. ahora como veniendo al tema este que dice Ana, incluso creo que hay un pasaje en donde alguien viene a visitarlo con una tarjeta llena de títulos y nombres y no sé qué, y se la lleva a Yanchá, ¿no? Y la agarra y dice, no sé quién es, y se la devuelve. Y entonces ahí le tachan todos los títulos y ahí sí lo acepta. O Sí, sea, los hace a un lado completamente, ¿no? totalmente, o sea, como Sí, diciendo, o sea, que para él ese tipo de cosas no. Y bueno, sí, las convenciones no corrían para él, ¿no? sí, y nuevamente ese es un aspecto que uno encuentra referencia a eso mismo en los discursos del Buda, ¿no? Hay muchísimos discursos en donde establece que cuando una persona ingresa a la sangha, y me refiero a la sangha, cuando hablo de la sangha es la comunidad de monjes y monjas, ¿no? La gente que se ha ordenado, ¿no? Cuando es así, entonces todas las personas pierden su rango y su título y no tiene ninguna importancia si vinieron de una familia acomodada o de una familia humilde, o si son escolásticos, o si son científicos, o si son lo que sean, si son reyes, o si son gobernantes, o gentes muy poderosas, o gentes muy insignificantes. Para él, en esa situación, no cuenta nada de eso. Así que los títulos, las credenciales y demás que tenga una persona son completamente irrelevantes en el contexto de la
de la vida monástica, ¿no? Sí. Y eso es verdad. Y es una cosa interesante porque a veces estas costumbres mundanas tienen mucha inercia, ¿no? Por ejemplo, en Sri Lanka hay una cierta, ¿qué podríamos decir? Preferencia o deferencia hacia las personas que han estudiado, ¿no? Que tienen un título universitario o que tienen un posgrado. Entonces, por ejemplo, en el nombre del monje le ponen, por ejemplo, doctor, Rebata Dama, por ejemplo, ¿no? Le ponen el título de la profesión que tenía, pero todas las demás otras tradiciones, los demás países, digamos, Tailandia, Birmania, Laos, Camboya, eso lo ven como una aberración. Es una aberración porque no va con el principio del Dhamma, ¿no? De no hacer ese tipo de distinciones. Pero en la sociedad de Sri Lanka, eso todavía tiene mucho peso, ¿no? Entonces se ve reflejado en este tipo de expresiones con respecto a ciertos monjes, ¿no? Sí. Entonces ahí es nuevamente un aspecto en donde en la misma cultura es difícil diferenciar lo que es el Dhamma de la convención de ese país, ¿no? De los valores y convenciones de ese país, ¿no? Sí. Ahí vamos a la enseñanza de cuando cuando fueron a ver a un monje con un grabador y estuvieron mucho rato y el monje no dijo ninguna palabra y largó una flatulencia. Entonces dijo, ¿qué enseñanza es esa? Sí. La verdad que el libro está fabuloso. muy interesante, Sí, muy interesante. sí. Sí, hay muchos de esos detalles. Sí. En la vida de los monjes hay muchas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, ese comentario me trae a la mente también algunos episodios de monjes, pues, tal vez no muy conocidos en Tailandia, pero que tienen cierta fama en Tailandia, ¿no? Había uno que se llamaba Ajahn Sao. Ajahn Sao fue el maestro de Ajahn Mun, si no me equivoco, y se considera que era un monje muy avanzado. Fue uno de los primeros monjes de la tradición de la foresta moderna, por decirlo así. Y era un monje muy peculiar porque se dice que daba las pláticas del Dhamma más cortas que jamás se hubieran dado, ¿no? Entonces, Claro. a veces hacían toda la pompa y ceremonia de que va a dar una plática del Dhamma, ¿no? Y se le hace la invitación formal, todo el ritual, ¿no? Y el otro está así como desinteresado y les dice dos o tres frases y entonces se para y se va. Y ya, y así nada más, ¿no? O sea, era su estilo, era Claro. su estilo. Desde luego, las cosas que decía, aunque eran pocas, pero eran al centro del Significativas. corazón, por decirlo así, ¿no? O sea, eran muy apropiadas de mucha sabiduría, ¿no? Él tenía la filosofía de Cervantes, ¿no? Cervantes decía, como decía, eh, si algo si algo es breve, o si la expresión es breve, si es breve es bueno, perdón, si está bien dicho es bueno, y si es breve es dos veces bueno, Doblemente bueno. doblemente bueno si es breve. Doblemente. Sí, algo así, estoy nomás parafraseando, ¿no? Sí. Sí. Pues Y Miguel, con respecto a justamente a esto que tocas ahora de las charlas, ¿no? ¿Por qué en esa tradición, como que no, y sigue, porque yo estaba leyendo el libro ahora ¿cómo es? Caminando el mundo,
y Sí. también vuelve a repetirlo. ¿Por qué en esa tradición como que no se pueden preparar los temas? Tiene que ser algo Ah, espontáneo. sí, sí, ¿Por sí, sí, qué? sí, totalmente. Y eso no es solamente a Yancha, ¿eh? No es solamente a Yancha, es Es esa tradición, ¿no? básicamente toda la tradición de la foresta en Tailandia, por lo menos en Tailandia. De eso sí tengo, o sea, plena experiencia en eso, ¿no? Efectivamente, las pláticas tienen que ser espontáneas. No, no, de hecho, a Yancha, inclusive en alguna vez puso un poco en ridículo a Jan Sumedo, Sí, porque es cuando verdad. Sumedo era todavía un monje joven, a Jan Chah le pidió que diera una plática del Dhamma, ¿no? Su primera plática del Dhamma. Entonces, Jan Sumedo relata que se pasó preparando Sí. la plática y cuestiones de Abhidharma y memorizó todo lo que tenía que decir en el orden, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y si no mal recuerdo, porque vamos, recuerdo vagamente la anécdota, le pidió que hablara, entonces allá en Sumedo dio una exposición, digamos, como de 45 minutos, 40 minutos, ¿no? Muy ordenada, muy lógica, muy bien presentada, ¿no? Impecable. Y una vez que terminó, a Jan Chah le dice, continúa, continúa. Y él se queda así pasmado y imagínense en frente de los laicos, de los demás monjes, de las monjas, o sea, toda una congregación y que que el monje principal le diga, continúa, pues tiene que continuar. No, no, no puede hacer otra cosa. Entonces, lo, como decimos en México, lo agarró en curva y entonces Allán Sumedo tuvo que improvisar en ese momento. Continuó hablando otros 15 minutos y una vez que terminó, le dijo, no, continúa, continúa. creo, que, creo que esto lo hizo como 3 o 4 veces, de manera que Allán Sumedo acabó hablando 2 horas más de lo esperado, ¿no? Pero a través de, es decir, esa fue la enseñanza de Ajahn Chah hacia él, ¿no? Que jamás iba a olvidar, ¿no? En el sentido de que en la tradición de la foresta, los monjes y monjas no preparan nada. Tiene que salir del corazón, ¿no? Como dicen, ¿no? Y en cierta forma, bueno, creo que hay dos aspectos, ¿no? Eh, eh, en cierta forma es algo muy bueno, porque es una transmisión, digamos, muy, eh, en la que el Dhamma es viviente, en la que se vive el Dhamma, ¿no? Porque la persona está sacando lo que tiene dentro, lo poco o mucho que haya podido asimilar o que haya podido progresar, queda expresado en ese momento, ¿no? Y en ese sentido es algo muy bueno porque ustedes deben saber que una de las formas en la que la gente se ilumina es a través de la exposición del Dhamma. Entonces, esa es una muy buena razón por la cual en la tradición de la foresta se pide que los monjes y monjas expresen espontáneamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una posibilidad de iluminación. El expositor puede iluminarse mientras está dando la charla del Dhamma. Entonces, esa posibilidad queda muy disminuida cuando es algo preparado, ¿sí? Cuando es algo premeditado. No, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, es por eso que se hace tanto énfasis, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos otras tradiciones, por ejemplo, en algunos, no todos, pero algunos monasterios en Birmania, eh, ellos están muy comprometidos con la exposición del Abhidharma y el Abhidharma es algo sumamente sistemático y ordenado. Y entonces son exposiciones muy lógicas, muy doctas, muy ordenadas, pero no muy espontáneas, sino que están utilizando material que ha sido memorizado a fondo, ¿no? Y eso es lo que forma parte del discurso. Entonces, no, en realidad no está, esa situación no está promoviendo
que se haga una reflexión in situ por parte del expositor, ¿no? Y esa es la gran virtud de hablar del Dhamma en forma espontánea, ¿no? Sí, y es algo muy hábil, y por eso Ajahn Chah lo promovía, ¿no? Y repito, no solamente Ajahn Chah, en general, en los monasterios de la foresta en Tailandia, es obligado que la persona no prepare absolutamente nada, sino que hable así como venga la situación, ¿no? Porque también ese es otro aspecto, ¿no? El mismo libro da la idea muy bien, en el sentido de que en la vida de monasterio siempre hay sucesos, siempre hay cosas, ¿no? Esto, que el otro, cualquier cosa, en el día a día. Entonces, cuando un monje tiene que dar una plática del Dhamma, es casi invariablemente va a tomar algún tema relacionado con lo que está sucediendo y con lo que afecta a la comunidad, ¿no? Entonces, lo hace muy relevante, y puede ser un punto de partida para la enseñanza hacia los demás, o inclusive hasta para resolver conflictos, etcétera, etcétera. En fin, es una dinámica muy útil hacerlo de esa forma, ¿no? Y muy natural, es muy natural, no es nada premeditada, ¿no? Muy espontáneo, ¿no? Miguel, capaz que también es un poco como para evitar la vanidad y el engreimiento de la persona que expone, ¿no? Sino que sea algo más Exactamente, porque, por ejemplo, una persona muy docta va a empezar a enumerar listas, ¿no? Y toda clase de detalles, con referencia a toda clase de obras y demás, para demostrar lo que y sabe, ¿no? Y para todo demostrar lo eso. que Sí, sabe. está. Entonces, esa es otra de las razones. Sí. Bueno, También incluso en para... este libro que estoy leyendo ahora, de Sundara, creo que es este, ¿no? De Caminando el Mundo, dice que haya Sumedo, dijo que en realidad cuando llegan a un estado tal, pueden hasta parecer tontos, porque ellos Ah, sí, no le van a discutir nada a nadie. sí, 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 sí. Sí, que Ah, aceptan, no tienen por qué demostrar que sabe, ni que el otro sabe menos, o sea, dice, a veces pasamos hasta por tontos, dice. sí, 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 completamente. Sí, ahorita en este momento, ahorita acabo de recordar un incidente en mi vida como novicio, cuando era yo todavía un novicio, era mi primer año con la túnica, y, y sucedió que llegó el día de Vesak, que es la celebración del nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda, ¿no? Y es la celebración más grande de los budistas, por lo menos en la tradición tailandesa, es probablemente la más grande. Y claro, en aquella ocasión llegaron muchísimas personas al monasterio, el monasterio se llenó de gente, era una multitud, y estaban, y llegó el momento antes de la comida, digamos 1 hora y media antes de la comida, todo el mundo estaba reunido, y el venerable Sona, mi maestro, estaba hablando con la gente, y yo pues era el único otro monje ahí, y estaba ahí sentado a su lado, ¿no? Con cara de palo, y nada más, ¿no? Y bueno, era un gentío, una multitud. Y entonces el venerable Sona tiene mucha facilidad de palabra. Él estaba entreteniéndolos, y todos muy divertidos, porque además tiene sentido del humor, entonces los hacía reír muy fácilmente. Y bueno, todo era una charla muy animada. Y bueno, yo creo que faltaba como 1 hora y media para la comida. Y entonces, de repente, el venerable Sona dijo: ah, sí, estamos celebrando Vesak, ¿verdad? Sí, bueno, eh, les diré lo que vamos a hacer. Aquí Titapuño va a dar el discurso de, va a dar el discurso acerca del Vesak. Nos va a hablar acerca de la iluminación del Buda. Así, sí. Y yo, bueno, me quedé
bueno, yo era un novicio, ni siquiera era yo un monje completamente ordenado, ¿no? Era un novicio y bueno, yo que jamás me hubiera imaginado que él hiciera una cosa así, ¿no? Pero nuevamente lo hizo por mi bien, ¿no? Claro. En ese mismo sentido de que es una destrucción del ego. Te ponen en evidencia justo enfrente de todo el mundo y no tienes ninguna escapatoria, tienes que rendirte en ese momento, tienes que rendirte completamente y decir, bueno, que pase lo que pase, no me importa, ¿no? Adelante, ¿no? Y entonces empecé a, quién sabe qué cosas dije y bueno, y ya al final dice el venerable son, uy, qué elocuente. Supongo que entonces no estuvo tan mal. Y esa fue mi primera introducción a las prácticas del Dhamma, en una forma completamente inesperada y típica de la tradición del bosque. Es lo que típicamente haría un monje con antigüedad, le haría a un monje novato, novicio, ¿no? Sí, es duro, es Sí, duro, sí. porque la vida monástica, ese es un ejemplito, un ejemplo pequeño, ¿no? Pero hay muchísimos, muchísimos de cómo ese sistema está completamente diseñado para completamente desterrar el ego, ¿no? Para aplastarlo completamente, quemarlo, deshacerlo al 100%, ¿no? Todo apunta hacia ello, ¿no? Entonces, toda clase de cosas, por ejemplo, otro detalle es, también una vez que me ordené como monje, estuvimos un tiempo, unos días en el monasterio Abayagiri, luego regresamos al monasterio en Canadá. Habiendo regresado al monasterio en Canadá después del pequeño desayuno, al otro día de que habíamos regresado, entonces me dice, bueno, ya eres monje completo, ahora sí, ya puedes limpiar los baños, ese va a ser tu trabajo los próximos 3 años, tú limpias todos los baños del edificio. Sí, venerable señor, sí. Y entonces, 3 años estuve solamente limpiando los baños, ¿no? Y esa es la cosa, ¿no? Ese fue mi premio por haberme ordenado, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Y una y otra vez, el maestro siempre está encontrando la oportunidad para negar el ego en el estudiante, ¿no? Ahora, esas son técnicas, esas son cosas que se aplican en la vida monástica. No, los monjes jamás aplicarían esas cosas a un laico, a una mujer o un hombre laicos. Jamás. Eso está, está prohibido, está mal visto, no es adecuado, ¿no? Entonces, los monjes y monjas siempre tratan a los laicos muy suavemente, ¿no? Muy suavemente. Pero ya Miguel, dentro de la vida monástica es difícil. yo tengo otra pregunta antes que haga Edgardo la suya. Por favor. Hay una parte que dice que Venerable Ayanchá está en el bosque de cremación y aparece un cuervo, muere un niño, a los pocos días aparece otro cuervo, muere otro niño y muere la niña, mueren 3 hermanitos. Entonces ahí habla de San Vega como tristeza fría. Yo tenía interpretado que San Vega era urgencia en la práctica. Sí, San Vega es la urgencia espiritual, ¿no? La urgencia espiritual. Y bueno, yo creo que en ese ejemplo también lo recuerdo vagamente del libro, eh, y creo que sí tiene ese sentido. Él observa esas cosas y dice, bueno, qué terrible es este samsara, ¿no? Y al reconocer lo terrible que es samsara en términos de la pérdida de vidas humanas, la pérdida de los seres queridos, Ahí sí. entonces enciende su entusiasmo Urgencia. por la práctica porque siente ese disgusto
Ahora, no es un disgusto aversivo, eso hay que aclararlo. Samvega no es un disgusto aversivo, es un disgusto sano hacia lo mundano. Es el disgusto hacia lo mundano, ¿no? Y es la pauta precisamente para la búsqueda de la liberación. En la medida que uno tenga samvega, en esa medida uno querrá salirse de samsara, ¿no? Y esa es una cualidad que varía mucho entre, inclusive en los practicantes, ¿no? Inclusive en una misma persona, a veces tenemos más samvega, a veces hay periodos de la vida que tenemos menos, a veces se hace más urgente, a veces depende de las circunstancias, ¿no? Pero sí, es una urgencia espiritual que es causada por el disgusto con lo mundano, ¿no? Gracias, Miguel. Ujú. Edgardo, te paso, Edgardo. Gracias. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo Buenas estás? noches, Edgardo. Muchas gracias por, como todos los miércoles, por estar con nosotros. Este, sí, a ver, en relación a esto que mencionabas sobre el estilo de enseñar o la forma de dar las charlas del Dhamma de los monjes, me surge la siguiente duda. Por ejemplo, supongo que en el caso de los monasterios, por supuesto que los monjes de lo único que hablan es del Dhamma, ¿no? No hay otra forma de... No hay otro tema. No hay otro tema. Pero, por ejemplo, en el caso de los laicos, eh, mm, es más difícil porque estamos todo el tiempo con todos los temas del mundo girando en torno aún a aquellos, digamos, momentos en los que tratamos el Dhamma. Por ejemplo, eh, yo he escuchado a algún maestro recomendar que, por ejemplo, principalmente a los laicos, ¿no? Recomendar que siempre que se habla del Dhamma se ajusten al marco que comprende el canon Pali, en este caso, o tal vez en alguna otra tradición, otro tipo de sutas, porque es muy fácil de salirse de ese marco y ponerse a hablar cuestiones relacionadas con la vida cotidiana o más, como por ejemplo, yo qué sé, yo he caído en eso más de una vez, que traigo a colación eh, algunos otros temas relacionados con la ciencia o la filosofía y se me mezclan con el Dhamma. Bueno, entonces, ¿cuál sería el consejo apropiado para este tipo de Sí, casos? yo pienso que eso depende muchísimo del contexto. Depende del contexto, ¿no? Si un laico habla del Dhamma y es una situación, vamos a llamarla formal, entonces definitivamente el laico tiene que apegarse al canon Pali. Es lo más seguro, ¿no? Es por su propia seguridad, por decirlo así. Pero hay otras ocasiones en la que puede haber una charla informal entre amigos en el Dhamma, ¿no? Como es nuestro caso. En nuestro caso es eso, somos, y aquí, por ejemplo, estas charlas son informales. Entonces, en una charla informal sí es posible más flexibilidad, ¿no? Y por otra parte, eh, digamos que somos un grupo que en cierta forma se inclina un poquito hacia la tradición de la foresta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay tanta formalidad. Por lo mismo, yo vengo de esa tradición. Entonces, esa fue la forma en la que a mí me entrenaron. Entonces, no repito sutas íntegros, ¿no? Del Buda, de memoria, ¿no? Con la letra exacta, ¿no? El fraseo exacto. No lo hago porque no es mi tradición. Si me hubiera formado en Sri Lanka, entonces inclusive como laico probablemente repetiría tractos de texto muy largos, ¿no? Exactamente
como están escritos, ¿no? Los repetiría simplemente, ¿no? Son estilos, ¿no? Son estilos, pero el principio sí definitivamente es digamos que la letra no es tan importante, pero el espíritu de la enseñanza, en eso no puede haber compromisos, ¿no? Entonces, cuando un laico habla, ya sea formalmente o informalmente acerca del Dhamma, tiene que comprometerse profundamente con el espíritu de la enseñanza, ¿no? Entonces puede utilizar cierto lenguaje muy común, ejemplos contemporáneos, por ejemplo, de eventos, pero siempre enfocando hacia el fin que está prescrito por el Buda, ¿no? En la forma en la que el Buda lo expresa también, ¿no? Sí. Claro, Y claro. pero digamos que es un caminillo un poco peligrosillo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si la persona, digamos, no tiene mucha experiencia, entonces puede caer en errores o en concepciones erróneas y puede desviar al interlocutor, lo puede desviar de la noción correcta, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Eso de hecho se cuenta como un karma muy malsano. Entonces ahí la persona tiene que ser muy cuidadosa de cómo escoge sus palabras y tiene que entender de que si, de acuerdo a su entendimiento, tiene que expresar lo que tenga que expresar, ¿no? Pero no ir más allá, no aventurarse a empezar a hablar en forma especulativa, por ejemplo, ¿no? Eso no sería correcto, ¿no? Porque nuevamente existe el peligro de desviar al interlocutor, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, ¿no? Sí, también o sea, me ha sucedido que he escuchado en algunos casos personas que se ajustan estrictamente tanto al lenguaje como al discurso, pero resulta notorio que no lo comprenden, o sea, simplemente están haciendo como Un un- formalismo, una exposición que a lo mejor es una exposición, excelente, sí, pero uno se da cuenta que no comprende el el Dhamma, el trasfondo del el asunto, trasfondo ¿no? exactamente, sí. Eso es correcto. Sin embargo, es lo prudente, sería lo prudente, porque pedir de esa persona que se aparte de ese lineamiento y empiece a hablar sin saber, eso es muy peligroso. Entonces, es una muy buena medida de seguridad hacerlo de esa forma, ¿no? Sí, Claro, sí. sí, sí, sí. Bueno, Y, excelente, y, muchas y, gracias. y bueno, eh, otra vez recuerdo a Jan Chai y a muchos otros maestros de la foresta, ¿no? Cómo utilizan el discurso del Dhamma con otros fines ulteriores que también son parte de la práctica, ¿no? Una cuestión típica que a veces hacía Yancha era que, imagínense, ¿no? En Wat Papong, por ejemplo, se levantaba todo el mundo a las 3:30 de la mañana, tenía que estar ya en la sala de meditación, ¿no? A las 3:30 de la mañana. Y después pasaba el día y los monjes trabajando, barriendo, demás, eh, pequeño descansito en la tarde y después tenían que barrer y luego venía, es decir, no había tiempo para dormir. De manera que la gente a las 9 de la noche estaba ya exhausta, ¿no? Y todo el mundo ya con un sueño terrible, ¿no? Entonces a veces allá en Chada empezaba la plática del Dama a las 9, ¿no? Y bueno, generalmente de 9 a 10, una hora que hablara, pues es lo normal. Pero a veces él, por razones didácticas, por razones de entrenar a la gente, se seguía. Se seguía una hora más, se seguía 2 horas, se seguía 3 horas. Y a veces llegaba a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana decía, bueno, ahora sí váyanse a descansar.
¿A descansar qué? Media hora. Ya la gente ya ni se iban a sus cutis, ya nada más cabeceaban ahí mismo en la sala de meditación, cabeceaban media hora y a la media hora sonaba la campana e inician las actividades, ¿no? Con los cantos en la mañana, los cantos y la meditación, ¿no? Entonces, vamos, lo hacía siempre con un propósito y no eres el único maestro que ha hecho eso. Otra vez, es un recurso bastante común en la tradición de la foresta. Allá en Mahaboa también hacía eso, ¿no? Se prolongaba y se prolongaba y muchas veces era a causa de una persona. Podía ser un monje, por ejemplo, que él veía que está todo distraído, está pensando en que se quiere ir a dormir, ya lo vio. Y entonces, solamente en aras de ese monje, toda la comunidad tenía que soportar 3 horas de plática del Lama, ¿no? Y no acababa, y no acababa, y no acababa, y así, ¿no? Y todo para darle una lección probablemente a una sola persona, ¿no? Pero así es como funciona, ¿no? Es, Él es, cuenta, Yanchá, él cuenta Yanchá que vino algún conocido de él, y yo creo que era Yasumedo, porque se puso a hablar con el conocido, bueno, sería un monje, no me acuerdo exactamente con quién, pero que lo miraba a Sumedo, porque empezaron a hablar anécdotas y cosas, ¿no? Y que haya Sumedo decía, pero ¿cómo va a hablar así? Y dale que te dale, y que cómo y son la hora que me tengo que ir a dormir, y que está pasando, exactamente. y lo miraba Yanchá, hasta que dice que llegó un momento que como que la mente dijo, bueno, ya podía seguir escuchándolo, lo venció, no sé cómo hizo, los enfrentaba de tal manera que, y bueno, y ahí fue cuando dijo, pues se terminó la charla y se fueron, pero dice que hizo como un momento en que ya está, no le importaba, como que había vencido la versión a toda esa, ¿no? Esa charla que ellos tenían, ellos dos, y él, pero claro, digo, una bendición tener un maestro así, ¿no? Que sepa al punto de, y uno entregarse bueno, lo hace por algo, porque Claro, uno enseguida, eh, porque lo hace, quién se piensa que es, yo porque tengo que venir acá, exactamente, ¿no? exactamente. Ujú. Porque yo no vine a esto. Entonces, claro, digo, uno tiene que entregarse y decir, él sabe por qué, pero es un privilegio tener un maestro, Sí, ¿no? es el aspecto de la fe en el maestro, ¿no? Sí, Cuando hay fe en el maestro es más fácil destruir el ego, porque entonces uno hace una sustitución, ¿no? Que sería a cambio de satisfacer el ego, aplico mi devoción al maestro y me enfoco en esa devoción al maestro. Entonces, es una forma indirecta de destrucción del ego, muy hábil, muy hábil, ¿no? Sí, pero nuevamente, eso es otro ejemplo más de cómo lo hacen, ¿no? A veces, inclusive, hasta los laicos también se les aplica un poco la medicina, ¿no? Yo recuerdo también en algunas instancias como laico, yendo a Tailandia, visitando monasterios, visitando algún monje muy prominente, entonces llega uno con ofrendas y esto y el otro, y llega uno de rodillas frente al monje, y el monje de repente se enfoca en alguna persona y empieza a hablar con la persona y está hablando y uno está esperando cargando las ofrendas y demás, hincado, etcétera, etcétera. Y aunque uno es laico, lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propósito porque sabe que en la mente va a empezar a tocar el disco que dice, ¿no? ¿Cómo me tiene aquí esperando? Y llevamos 15 minutos de rodillas, que no entiende que es un dolor terrible aquí en el piso de cemento, no nos hace caso, o sea, que no tienen educación estos monjes o qué les pasa, todavía que etcétera. le traigo Todo eso, regalitos. todo eso. Y está nada más provocándolo para que uno vea su mente, ¿no? Y entonces probablemente después diga, ah, sí, de las ofrendas, y entonces tal vez hable un poquito acerca de eso, ¿no? De qué es lo que está ahí pasando a través de la mente. Te va a dar una lección inmediatamente después para que se redondee bien la enseñanza, ¿no? Entonces, ese es el estilo, ese es el estilo. Entonces es un estilo muy,
espontáneo, muy fresco, muy eficaz, por supuesto, de lo más eficaz que pueda haber, ¿no? Miguel, Y la otra cosa, nada más quiero mencionar, es que algunos monjes, son pocos, pero existen monjes que pueden leer, que leen la mente. Entonces saben lo que la persona tiene en la mente. Sabiéndolo, aplican la medicina adecuada justo en su punto, ¿no? En el grado necesario y en la calidad necesaria, ¿no? Eso es muy interesante. Sí. Sí, adelante, Edgardo. sí, en relación a eso que acabas de mencionar, este, esto es una pregunta, ¿no? Una de las primeras cualidades que desarrolla un monje puede estar relacionado, cualidades no, digamos que una de las primeras portentos o no sé cómo llamarlos que desarrolla un Ujú. monje, Habilidades. habilidades, pudiera estar relacionado con la claridad en cuanto a las características del temperamento de los individuos. Es decir, antes que la lectura mental, porque eso la lectura mental tal vez está unido a esto otro primero, ¿no? Está muy unido, sí, así es. Sí, muchas veces el monje realmente tiene una capacidad intuitiva muy grande, ¿no? Sobre todo acerca de la tipología humana, ¿no? Y eso sucede, también no es una cosa que todos los monjes tienen, pero hay monjes privilegiados que tienen esa capacidad y saben cuál es el estado anímico de la mente, aunque no necesariamente estén ejerciendo el poder supernormal, ¿no? Que existe, pero es algo que se acerca mucho, como lo dices tú, ¿no? Porque leen los signos, conocen los signos de la expresión corporal, Y lo que se llama la intuición corporal. esto puede darse también en algún laico. Desde luego, sí, claro, desde luego. Sí, se puede dar un laico y también un laico, esto es rarísimo, pero hay laicos que pueden leer la mente también. Sí, Yo conocí a uno, te pero recuerdo que tú solamente contaste eso. te conté una anécdota, creo, ¿no? Sí, Es- sí. Esta, esta persona era una persona de Polonia, un polaco que podía leer la mente. Sí. Y los polacos tienen fama de ser duros, ¿no? Y si no- Esta persona era muy suave, muy amable, muy, sí, muy poco, no tenía engreimiento, ni siquiera por el hecho de que tenía esa capacidad. De hecho, él, cuando platiqué varias veces con él más bien como que se quejaba un poco, le decía, esto me ha traído problemas. Claro, yo lo he pensado eso, Miguel, porque eh, uno piensa que eso es ¿cómo te puedo decir? Una virtud que facilita muchas cosas, ¿no? Sin embargo, puede ser algo muy desagradable porque, Si eh, la, si la persona no está iluminada, va a ser un problema, puede ser un problema. claro, Ahora, esta persona en particular, pienso que es muy afortunada porque tiene muy poco ego, ya en forma natural, ¿no? No, y no era necesariamente un budista así muy, como decimos, no era muy de hueso colorado, ¿no? No estaba muy comprometido con la práctica y con el Dhamma, no, era una persona que llegó ahí al monasterio y se interesó y aprendió algo y después siguió su camino en la vida, ¿no? Ya nunca supe qué sucedió con él, pero tenía esa capacidad, sí. Y bueno, el caso de los monjes y las monjas, cuando lo tienen, digamos que la, la indicación del Buda es que utilicen eso para enseñar, ¿no? Porque como decía el Buda, el mayor de los milagros, la mayor de las proezas es la enseñanza del Dhamma, ¿no? Entonces, cualquier otro tipo de poder es muy inferior.
Pero si esa persona puede acoplar esa capacidad mental con la enseñanza del Dhamma para el beneficio de los seres, bueno, es una cosa fabulosa porque entonces es muy efectiva, ¿no? Sí. Bien. Es que bueno, que muchos de los discípulos de Sanchá, sabiendo, porque se decía que Sanchá sí podía leer, dice que se ponían muy cuidadosos con lo que estaban pensando delante de él. Porque claro, y bueno, eso es una manera de tener ahí como un semáforo en rojo, cuidado, ¿no? Lo que Lo estás mismo sucedía pensando. con Ajahn Mahaboa. Él parece ser que también tenía esa capacidad. Y entonces a veces era una cosa, era una cosa muy rara, muy especial, porque, por ejemplo, a la mitad de un discurso, entonces se volteaba hacia un monje y le daba una regañiza, así de la nada, ¿no? Y después continuaba otra vez con la plática, ¿no? Tenía esa capacidad. Eh, Mm, Pero sí. qué fuerte que es eso, ¿no? De estar, hay que, como dices tú, hay que estar iluminado o tener un temple muy especial para poder estar recibiendo eso y pudiéndolo administrar, porque el problema es administrar todo eso, ¿no? Que uno está recibiendo. Sí, pero para un alumno creo que viene siendo una gran ventaja, ¿no? En el contexto monástico es una grandísima ventaja porque por varias razones. Por una, digamos que al principio el alumno entonces se vuelve ¿cómo se dice? Muy en guardia, se pone muy en guardia, ¿no? Pone en cuidadoso, guardia claro. los sentidos, pone en guardia la mente, que lo tiene que hacer de cualquier forma, pero está impulsado por el conocimiento de que el maestro tiene esa capacidad. Entonces, por una cuestión nuevamente de vergüenza y temor moral, se va a aplicar para mantener esa mente limpia, ¿no? En la medida de lo posible. Eso es al principio. Ya después, cuando empieza a entender más esa relación y su propia mente, se da cuenta de que, como ustedes saben, lo, lo que se confiesa entre los monjes y monjas cada 15 días son las acciones verbales y acciones físicas, pero no se confiesan las acciones mentales. Entonces uno llega a entender eso, como monje o como monja, uno entiende, bueno, me voy a volver loco si sé que el maestro sabe toda la maraña que tengo en la mente, ¿no? Entonces llega un punto en que se relaja. Y eso también es el propósito, de que entienda que no debe ser excesivamente quisquilloso o tenso al respecto, ¿no? Entonces se relaja y la cosa ya va con más sencillez. Ahora, nos decía el venerable Son, cuando sacamos ese tema, cuando saqué ese tema, me dijo, mira, imagínate, si, si las ofensas mentales se tuvieran que confesar, estaríamos todo el día haciendo la confesión, no acabaríamos. Digo, y en aquel entonces creo que éramos 3 monjes con él, ¿no? Entonces 3 monjes y el abad, y llegaba el día de la confesión y decía, imagínense, si vamos a tener que confesar todas las faltas mentales, no acabamos en todo el día. Por eso dice, muy sabiamente el Buda en el Vinaya estableció, no, solamente se confiesan las faltas verbales y físicas. Las mentales no se confiesan, no tienen que confesarse. Muy interesante, muy interesante. Sí, es muy interesante. Miguel quiere hacerte una pregunta. Miguel de Anquín. Sí, adelante, Miguel. Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Un poco en línea con todo esto que estamos hablando, me parece que leí que en el Abhidhamma, en el compendio del Abhidhamma, en los diferentes grados de iluminación, una persona de mayor nivel de iluminación puede saber si la otra persona ha alcanzado un nivel inferior de iluminación. Quería confirmar un poco esa... Eso es verdad, sí. Sí, ese es el entendido. Exactamente, sí. Y digamos, un sotapana
puede entender a un Sotapanna, pero no puede entender la mente de un Sakadagami o de un Anagami o un Arahant. Sí, eso es verdad. Eso Sí. tanto en el ámbito monástico como en el laico. Claro, sí, no hay distinción. La mente es la mente, ¿no? Claro, Sí, claro. no hay distinción. Ahora, también llevémoslo un poco más bajo, ¿no? También la persona que tiene cierto dominio de llana tiene también una cierta capacidad psicológica, de entendimiento, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Precisamente por esa, llamémosle, diferenciación o por ese nuevo ámbito que le es familiar y que no es familiar para otras personas que no han logrado esas cosas, ¿no? Entonces, esa persona puede entender, digamos, a una persona que no tiene esos alcances. Pero una persona que jamás ha tocado llana, es imposible ni siquiera que conciba cómo puede ser la mente de una persona que tenga llana, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, es el mismo principio. O vámonos todavía más abajo. En un discurso el Buda dice, monjes, pregunta el Buda, ¿una persona virtuosa puede conocer a una persona mala? ¿Una persona virtuosa puede conocer a otra persona virtuosa? ¿Una persona mala puede conocer a una persona virtuosa? Y finalmente, ¿una persona mala puede conocer a otra persona mala? 4 preguntas. ¿Eh? Y el Buda dice, efectivamente, es posible que una persona virtuosa pueda conocer a otra persona virtuosa. Que una persona virtuosa también pueda conocer a una persona mala es completamente factible. Pero dice, monjes, no es posible. Es imposible que una persona mala pueda conocer a una persona virtuosa y que una persona mala pueda conocer a otra persona mala. Entonces, es exactamente la misma gradación. Estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Pero ese es el principio, digamos, expresado en una forma la más básica, ¿no? Sí. Y creo que nosotros como practicantes tenemos una cierta noción. Precisamente porque meditamos, porque tratamos de seguir sila, ya eso nos da una cierta intuición acerca de las demás personas, ¿no? Sentimos, esta persona tiene esto, o muchas veces es un no sé qué, no puede uno explicarlo, pero se hace evidente a la mente, ¿no? Para las Bueno, personas con mente impura, pero lo mismo sucede para una persona con mente pura, ¿no? Una persona con cierta pureza aprecia mucho a otra persona de su misma calidad, ¿no? Y es un placer, es un gozo poder interaccionar con esa persona por esa misma razón, ¿no? bueno, a mí me sucede, Miguel, que sin considerar la posibilidad de tener llana o no, en mi caso, ¿no? Pero me sucede que por alguna razón yo detecto las diferentes, eh, digamos, cualidades de algunos maestros, ¿no? Yo me doy cuenta que hay maestros, digo, este maestro tiene llana, o sea, este maestro tiene llana, o sea, no quiero nombrarlos porque No, sin nombre, claro. respeto, digo, pero, por ejemplo, yo he visto algunos maestros que a lo largo del tiempo los vengo siguiendo desde hace muchos años y veo su cambio, ¿no? Y tú dices, acá cambió algo, ¿no? Acá Sí, cambió algo. sí. Y, y bueno, no sé exactamente qué es, no me doy cuenta qué es, pero me da la sensación de que sí, hay un logro porque cambió todo lo que está relacionado con los modos, sobre todo con los modos. Sí, 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 sí. Sí, es completamente cierto eso, así es, así es. Es una cosa muy, pues es muy humano, es humano, es muy natural y sí, es posible atestiguar ese tipo de cuestión. Yo comparto exactamente tus palabras, ¿no? En relación también a maestros que yo he seguido y que sigo, ¿no? Sí encuentro distinciones. Hay distinciones
entre ya sea maestros, digo, monásticos o laicos, pero sí hay distinciones, ¿no? Hay distinciones. Uno desarrolla cierta intuición acerca de ciertos maestros y dice, sí, todo lo que dice está en acuerdo con el Dhamma, ¿no? Pero no es, como decimos en México, no es santo de mi devoción. Y por otra parte, hay otros que son a los que uno recurre constantemente, ¿no? Porque son, según nuestra percepción, lo siente uno como garantizado, ¿no? Esta persona tiene entendimiento, tiene un entendimiento que lo puede comunicar. Entonces, y muchas veces ese entendimiento no es algo explícito, ¿no? Es, como dices tú, es el modo lo que uno percibe, ¿no? Efectivamente. Pero así es el Dhamma. Miguel, Claro. y no puede pasar también, porque a mí, como decía el Buda, ¿no? Porque el Buda, por su gran compasión es que enseñó, eso, como que yo a veces veo que muchos, quizá muchos monjes, y Ajahn Chah era un ejemplo claro, porque lo amaban a él como, bueno, se llama Luangpor porque era venerado padre, ¿no? Sí, Este, sí, 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 sí. Claro, pero es porque me parece que ellos, que están en otro nivel ya de sabiduría, es como que como conocen nuestras luchas mundanas y como que nos tienen esa compasión, ¿no? Compasión. Esa compasión. Eso yo lo entiendo como compasión. Entonces, Sí, claro que hay unos monjes que tienen unos modos, porque como que están más allá y bueno, y nos ven como pueriles hasta, ¿no? Hasta nos claro, podrían ver claro. infantiles Infantiles, sí, en sí, nuestros sí. en planteamientos o en donde estamos enredándonos, ¿no? Entonces, por esa compasión infinita que tienen por su nivel, tienen algo muy especial. Solamente escucharnos, ¿no? Ya es, Así es, sí, sí, sí. sí. Completamente, completamente. Sí. Esa Un es una gran comentario. ventaja. A ver, Ana María. No, yo le estaba comentando a Edgardo del fin de semana eh, que creemos que estamos en un camino línea recta, que estamos derecho a la paz, que estamos en calma, que tenemos un lugar en el mundo silencioso, tranquilo, todas esas condiciones que estamos creando nosotros para meditar. Y hoy, miércoles, se me ocurrió pensar en el estado en que se puso mi mente el sábado cuando recibimos 4 visitas de personas que no están en el Dhamma, que Sí, vienen con otro montón de cosas. Entonces le con comentaba, otra agenda. le digo, Edgardo, esto es tremendo lo que pensé hoy, porque estoy pensando que voy por un lado y en realidad mi mente lo que menos tenía era paz, ese camino gradual que estoy pensando que Sí, después pensaba sola, bueno, pero me estoy dando cuenta, es importante. Pero claro. Esa es la es, clave, el darse cuenta, ¿no? sí, sí, pero Sí, sí, salir de sí. nuestra zona de confort, escuchar charlas que no nos interesan, esa gente que nos viene a interrumpir. Y Bueno, ser paciente, y en medio de eso, o sea, ser paciente, ¿no? Y sí, ahí sí, realmente eso es lo que es, para el practicante, para el meditador, es una gran oportunidad para practicar la paciencia. sí, Y es lo sí. único, ¿no? O sea, no hay más, sabe uno que no hay más por hacer, más que ser paciente y amable con la gente, ¿no? Claro. Y esa es la gran ventaja que saca uno, ¿no? Ese es el provecho que saca uno, ¿no? De una situación como esa, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. No nos pasa solamente a nosotros los laicos. Yo he escuchado monjes decir que nosotros los agitamos a ellos también, Ah, ¿no? O sea, completamente, sí, 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 claro, sí. Sí, sí, yo he visto casos de, por ejemplo, de monjes o monjas que inclusive tienen que pedirle al laico que cambie de conversación, porque no, está alterando la situación, ¿no? Sí, 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 así es. Pero lo que iba a decir es que en realidad somos muy afortunados, ¿no? En el sentido de que hay tantos maestros a la disposición, por lo menos en Internet, ¿no? Esta cosa nueva, ¿no? Que es el Internet. Es una cosa que jamás en la historia del budismo ha sucedido, ¿no? Que no solamente tenemos acceso a maestros en la tradición de la foresta, tenemos
todas las variedades dentro de Theravada, y tenemos Mahayana también y Vajrayana, y todo eso es una situación muy, muy especial, y es una gran bendición si se aprovecha adecuadamente, por supuesto, ¿no? Sí, es algo muy, muy, muy especial. En fin, bueno, se ha ido el tiempo. Gracias. Nuevamente, qué agradable conversación con ustedes. Siempre con ustedes son conversaciones muy, muy agradables. Y también me siento, estoy muy agradecido con ustedes porque se da esta oportunidad, ¿no? Y bueno, les deseo lo mejor como siempre, y nos vemos en 15 días. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, Miguel. Miguel. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Todos estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel.